Hermanos, hoy vamos a ver lo que le dice por escrito Pablo a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron la mano a mí y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si busco ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí Pablo dice que fue a participar en el Concilio de Jerusalén. Y en el Concilio de Jerusalén se trató el asunto de si los gentiles debían justificarse circuncidándose o no. Obviamente llegaron a la conclusión de que no era necesario, porque la ley ya estaba, por así decirlo, hecha a un lado. Ya los cristianos aceptan a Jesucristo es por la fe, por el sacrificio que Él hizo al morir por nosotros en la cruz por nuestros pecados. Y aquí Pablo aclara que cuando llevó a Tito con él al concilio, no fue obligado a ser circuncidado. Pero también estaba ahí Pedro, que participó en eso. Y entonces aparecen unos señores espiándolos, los judaizantes que predicaban. La ley sigue siendo exigente en el sentido de cumplir todo lo que la ley manda. Y dentro de ellos estaba la circuncisión. Pero Pablo dice: no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo siendo judío, y aquí tengo algunos que eran judíos conmigo, saben que yo
cuando era joven, cuando perseguía a la iglesia, yo trataba de hacer todas las cosas que la ley mandaba. Pero esto no me llevó a justificarme ante Cristo. Lo que me llevó a justificarme ante Cristo fue aceptar el hecho de que Él murió por mí en la cruz, pagando por mis pecados. Yo me reuní no con todos los apóstoles, sino solamente con los hermanos de Jesús, Pedro y Juan y Jacobo. Y aun cuando estábamos juntos, no había nada que nos opusiera a lo que yo estaba predicando sobre la fe en Jesucristo. Pero en ese tiempo, cuando nos reunimos ahí, Pedro convivía con los gentiles. Pero después de esta discusión que tuvimos, ya se apartaba y no quería saber nada de los gentiles. Por eso yo tuve un encuentro muy duro con Pedro para decirle, ¿tú cómo te comportas de esa manera? Si antes comías con los gentiles y ahora ya no quieres saber nada de ellos. ¿Cómo es posible que podemos llevar el evangelio a esa gente que no tiene nuestras costumbres? Pero, mis queridos hermanos, nosotros debemos entender una cosa, que guardar la ley no nos da la salvación. Guardar la ley es un mandato que Dios mandó en el antiguo pacto, el cual dijo que iba a modificar y fue modificado cuando Cristo vino y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros tenemos la salvación no por las obras de la ley, no por lo que hagamos obligadamente por la ley, sino por la gracia de Jesucristo, la gracia que Él comparte con nosotros, porque ya para nosotros la ley no tiene ninguna validez. Sí tiene validez en cuanto a amar a Dios, a glorificarlo y a no tener dioses ajenos delante de Él, porque Él no acepta competencia. Pero todo lo demás ya está cumplido por Jesús cuando murió en la cruz por el Calvario. Por eso ahora podemos decir que Cristo vive en nosotros. Ya nosotros no vivimos, sino el que vive en nosotros, en este cuerpo, es Cristo. Porque recordemos que Jesús dijo, si alguno me ama y obedece mis mandamientos, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. O sea que cuando nosotros aceptamos a Cristo, la Trinidad viene a estar en nosotros y ahora nosotros, de ser unos humanos pecadores, nos convertimos en templo de Dios porque la Trinidad está morando en nosotros. Y con ese pensamiento, mis hermanos, reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes ahora y siempre. Amén.